Bienvenidos al tema de hoy. Como dijimos en la última clase, hoy vamos a empezar el primer tema un poquito más técnico, un poquito más de características técnicas del sistema, que como veis se trata del interconexionado físico de los aparatos dentro del bus. Así que supongo que estaréis deseando, si os parece, empezamos ya. ¿Y qué es la topología? Pues la topología es la forma en la que nosotros podemos interconectar los diferentes elementos, los diferentes aparatos de nuestro bus, aquí lo tenéis denominado con las siglas APT, mediante este cable, que es el conocido como cable bus. Bueno, este es un cable que tiene dos pares de hilos, en realidad el cable bus simplemente sería uno de ellos, el rojo-negro, el cable amarillo-blanco de este cable, que por otra parte es muy típico, el cable KNX a menudo lo puedes comprar con este par de hilos auxiliares, te permite aprovechar el mismo trazado para llevar una tensión auxiliar de muy baja tensión, como por ejemplo 12 voltios, para llevar alimentación a un, por ejemplo, detector de incendios, que no va a ser KNX, pero que tiene unos contactos que luego sí los metes como señal de KNX. Bueno, en definitiva, este es el cable bus con el cual nosotros vamos a coser los diferentes aparatos de la manera en la que estamos viendo aquí, o sea, casi de cualquier manera. Quiero decir que aquí tenéis en un solo punto unidos varios aparatos, luego tenéis esta forma de hacer lo que parece que es lo que se suele denominar un poquito en bus, o en árbol, ¿verdad? O en estrella, como decíamos aquí. En definitiva, casi como queráis, con la única limitación de no poderlos conectar en anillo. También estudiaremos el porqué. Y que nos permite que todos los aparatos a la vez puedan hablar entre sí y a la vez reciban la alimentación de una fuente de alimentación que está también conectada en algún lugar de ellos. Así que esta es una foto muy sencillita de una topología. La unidad más pequeña de esta topología, yéndonos a términos académicos, sería el segmento de línea. Casi nadie en la calle habla en estos términos, ¿verdad? Pero bueno, está bien para diferenciarlo de lo que sería una línea, ya que una línea, como vemos aquí, puede estar compuesta de hasta 4 segmentos de línea. Entonces, cada segmento de línea tenemos que tener en cuenta que además admite un máximo de 64 componentes. Vais haciendo la idea un poquito de las magnitudes de esto, ¿no? Sobre todo si tenéis en cuenta que un componente bus, por ejemplo, pues nos puede tranquilamente a lo mejor servir para encender o apagar 6 lámparas y a la vez recibir las órdenes de 4 pulsadores, por decir un ejemplo. Ya tenemos en un solo aparato toda esa capacidad de gestión. Cada segmento de línea requiere, como hemos comentado, su fuente propia de alimentación, que además tiene que ser, lógicamente, de una potencia adecuada al consumo que va a sufrir. Y este consumo depende, como a nadie se le escapa, del número de aparatos que van a estar conectados a este segmento de línea al cual está alimentando esta fuente de alimentación. Pero la topología no termina aquí. De hecho, hemos comentado que el segmento de línea es la unidad más baja de la topología, la de menor jerarquía, ¿no? Al final, nosotros podemos tener varias líneas, cada una de esas líneas con 4 segmentos, recordamos, cada segmento con hasta 64 componentes bus, ¿sí? Y podemos llegar también a unir hasta 15 líneas, es lo que pretende representar esta transparencia, del acoplador de línea 1 hasta el acoplador de línea 15, mediante estos aparatos, que como habéis escuchado son acopladores de línea, que permiten unir cada línea a una línea de jerarquía superior, que es la conocida como línea principal o línea cero. Ya lo veremos, dentro de la topología tienen una forma de identificarla numérica bastante clara, que nos indica cada línea, cada segmento, exactamente incluso dónde está colocado. En definitiva, un área es como se conoce a esa parte de la topología constituida por hasta 15 líneas unidas entre sí mediante acopladores de línea. Además, la línea principal es en sí misma otro segmento de línea como los que hemos estudiado, con lo cual también podemos incorporar a él hasta 64 componentes bus, de los cuales hay que descontar, lógicamente, los acopladores de línea, que en sí ya también son aparatos bus que están ahí conectados. Cada línea, cada segmento de línea va a requerir su propia fuente de alimentación, así que esta línea principal
este segmento de línea que hace las veces de línea principal, también va a requerir su fuente de alimentación, que por cierto veo que aquí no está dibujada. Esta es la sí que está aquí dibujada, que en definitiva es la que nos permite que todo esto funcione, que todos estos aparatos que están conectados a ese segmento se puedan comunicar entre sí y además reciban la alimentación de él. Los repetidores de línea o amplificadores, que son los que permiten unir los diferentes segmentos de línea, no lo he comentado antes, los diferentes segmentos de línea para constituir una línea, o sea, decíamos una línea está constituida de hasta 4 segmentos de línea. Muy bien, ¿cómo se unen esos segmentos de línea entre sí para constituir una línea? Mediante acopladores de línea, ¿correcto? Entonces los repetidores de línea no se pueden utilizar ni en las líneas de área ni en las líneas principales. Ahora veremos lo que es la línea de área. En la línea principal, por tanto, lo más que podemos tener es un segmento, que decíamos, que admite hasta 64 aparatos. No podemos ampliarla mediante amplificadores de línea. Es una salvedad que ya estudiaremos el porqué. Pero no hay que preocuparse por los límites de la topología. Como vemos aquí, la topología no termina en un área, sino que mediante acopladores de área podemos unir hasta 15 áreas, cada una de ellas, decíamos, hasta 15 líneas, para que todos los aparatos se puedan intercomunicar entre sí. Un aparato que está en la línea 1, por ejemplo, del área 1, se pueda comunicar con un aparato que está en el área 15. ¿Sí? Para ello, ¿qué es lo que hace falta? Pues igual que hacía falta un acoplador de línea para unir una línea a la línea principal, ahora necesitaremos un acoplador de áreas para unir cada línea principal de cada área, lógicamente, a la línea de áreas, que así se llama, o backbone, un poquito como herencia del lenguaje de los informáticos, que son los que primero emplearon este tipo de arquitectura, ¿no? Para que cualquier elemento de cualquier área se pueda comunicar con cualquier elemento de cualquier otra. Un elemento de la línea 1 de este área, por ejemplo, pueda comunicarse con un elemento del área 15 o del área 3 o del que sea, ¿no? También, igual que en el caso de la línea principal, podemos conectar aparatos en la línea de áreas, como dice aquí, hasta 64. Contando también con que, claro, cada acoplador de área va a constituir en sí mismo un componente bus que va a también ocupar un espacio, un direccionamiento y también un consumo, lógicamente, dentro de lo que es esa línea, llamada línea de áreas o backbone, que es la que va a hacer las veces de línea troncal de nuestro sistema. Al final tenemos, como dice aquí, un máximo de 15 áreas funcionales que suponen un total de más de 58.000 aparatos, y las cuentas no me fallan, creo recordar, que sin contar los que conectemos en las líneas principales, que habitualmente tampoco es algo que hagamos si tenemos realmente una topología tan grande como esta. Y vamos a ver cómo se direccionan los aparatos, porque lógicamente cuando tenemos muchos aparatos conectados a un cable o a varios cables que en definitiva constituyen esa topología, tenemos que darles a cada uno de ellos una identidad que permita que cuando hable con los demás sepan quién es el que está hablando, y cuando alguien quiera referirse a otro, pues sepa cuál es su nombre, por así decirlo, y pueda mandarle a él y no a otro un determinado mensaje en un momento determinado. No es exactamente así, pero en la práctica, de cara a la programación, por ejemplo, esto es imprescindible. Cada aparato, como vemos aquí, tiene que tener su propia dirección individual. La dirección individual es una dirección individual antiguamente llamada también, y lo escucharéis muchas veces y lo veréis en la bibliografía, nombrada como dirección física. La dirección individual, decía, es muy descriptiva porque tiene 3 números separados por un punto. ¿Sí? Esta es la sintaxis, es como normalmente vais a ver timbrados los aparatos, incluso en un cuadro eléctrico o en una caja. Cuando veáis un componente KNX vais a ver que está timbrado así. Por supuesto, DIV hacía exactamente lo mismo, se direccionaban de la misma manera. Entonces se le llamaba dirección física, por supuesto. Entonces decía, cada uno de estos 3 números significa una cosa. El primer número de la izquierda hace referencia al área. Es un número que puede tener, está constituido dentro de la memoria, dentro de los registros. Se han reservado para el dentro de este protocolo, se han reservado 4 bits. Significa que podemos tener 2 elevado a 4, o sea, 16 de 0 a 15 valores distintos, que son los que nosotros necesitamos para decir el valor del área. El segundo número, el 1 este, por ejemplo, sería otro número que podría tener hasta 4 bits, o sea, otros 15, otros 16 valores en realidad, ¿no? Que podríamos utilizar para también
definir lo que es el número de la línea. Así que ya tendríamos número de área, número de línea. Y el más inferior de jerarquía sería el número de aparato. Que si nos fijamos, aquí hay reservados 8 bits. Aquí pone 63. Esto no es cierto. Lógicamente, con 8 bits nosotros lo que vamos a tener es 2 elevado a 8. Y entonces estamos hablando de 256 valores posibles, de 0 a 255, como vemos aquí nosotros, ¿sí? Que son los valores o los números de aparato que podemos darle a cada uno de estos. Claro, es lógico, porque hemos dicho antes que cuando tenemos un aparato, un segmento de línea puede tener hasta 64 aparatos, ¿no? Pero si podemos unir 4 segmentos para constituir una única línea, tendremos que poder direccionar a cada uno de estos aparatos como partes de esa línea que va a pertenecer a una misma área. Por ejemplo, este aparato será el aparato del área 1 de la línea 1 y sería el aparato número 1. Este aparato está en el área 1, línea 1, y sería el aparato 63. Podría haber un aparato que fuera el 1, 200. ¿Por qué no? Esto sería el aparato 200 de la línea 1 del área 1. Bien, como vemos, aquí no direccionamos los segmentos de línea. Los segmentos de línea no existen de cara a lo que es el direccionamiento individual, ya que hemos dicho que una línea está constituida de hasta 4 segmentos, pero nosotros, en la constitución de lo que es la identidad, o sea, la dirección individual de cada aparato, lo que tenemos es número para el área, número para la línea y número para el aparato. No hay un número para el segmento, afortunadamente, porque esto simplifica la topología bastante, ¿no? Si tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquí estaríamos dentro del área 1 y tendríamos el área 15 y el aparato número 1. Por las mismas, área 1, línea 15, aparato 63. ¿Sí? Si tuviéramos el área 3, esto sería, por dejo un momento pensarlo, el 3, área 3, aparato, podríamos decir este mismo, el 15, aparato, área y línea, o sea, área, línea y aparato, ya no sé lo que he dicho. Bueno, en definitiva, número de área sería, por ejemplo, si fuera el área número 3, sería la 3. Si estuviéramos en la línea 15 de ese área, sería la 315, y luego el número de aparato correspondiente. Si estuviéramos en el área 6, por ejemplo, tendríamos área 6, aparato, por ejemplo, el 15, línea el 15 y aparato el que fuera, el 1, el 2 o el 3. Siempre tener claro esto, una cosa, hay que leer el número este como número de área, número de línea y número de aparato, siempre leído en plan jerárquico. Quiero decir que este aparato pertenece a esta línea y esta línea pertenece a este área. ¿De acuerdo? Fijaros que es llamativo el 0, ¿sí? Lo que tenemos aquí nosotros es un número reservado para el acoplador de línea. No puede haber otro en toda la línea que su número de aparato sea el 0. Entonces, el 110 es el acoplador de línea de la línea 1 del área 1. En este caso de aquí de la derecha tendríamos el acoplador de línea de la línea 15 del área 1. Si tuviéramos aquí un 2, esto sería el acoplador de línea de la línea 15 y aquí el área 2. ¿De acuerdo? En definitiva, tenemos diferentes campos separados por puntos y cada uno de ellos es muy descriptivo. Si os fijáis, viendo simplemente la dirección individual de un aparato cualquiera, ya vamos a saber en qué punto de la topología nos encontramos. Pero vamos a seguir un poquito más para arriba. Si vemos, por ejemplo, un aparato que esté conectado aquí, lógicamente este aparato ya pertenece a la línea principal. Antes hemos dicho que es la línea 0. Bueno, el número de línea es el segundo, ¿no? Pues lógicamente, si es la línea 0, estará aquí.
Que sea de un área o otra, eso ya lo marcará el número que tiene delante. En este caso estamos hablando del área 1, con lo cual tenemos el 1 aquí, y me dice que esto es la línea del área 1, o sea, la línea principal del área 1, y un aparato siempre tendrá aquí un número mayor que 0, porque de nuevo el número 0 estará reservado para el acoplador a la jerarquía superior, que en este caso es la línea de áreas o línea backbone que hemos dicho antes. En definitiva, lo que tenemos aquí es línea... ¿Qué es esto? Esto es la línea de áreas, ¿sí? La línea 0 y el acoplador. En definitiva, acoplador de la línea 0, o sea, la línea principal de el área 1, ¿vale? Área, línea, aparato. El aparato es el 0, acoplador. La línea es la 0, principal. El área es el 1, pues es el área 1 y es el acoplador de áreas, que es el que me llevaría aquí de el área 1. El acoplador de áreas, por ejemplo, del área 15, lo tenemos aquí dibujado. La única diferencia con este sería el número de área, porque estaríamos hablando del aparato 0, o sea, acoplador, de la línea 0, o sea, línea principal del área 15, ¿sí? Aparato, línea y área, ¿de acuerdo? Como dice aquí, la dirección física o individual, aquí en la denominación antigua, identifica de manera unívoca el componente bus. Y es muy importante que sepáis también que cuando compráis un aparato, este aparato, según lo establecido por la norma KNX, va a venir siempre direccionado con una dirección de origen de fábrica que va a ser la 1515-255. ¿Por qué? Bueno, es una dirección que difícilmente la vais a ocupar, lo cual si lo metéis como nuevo en una instalación no va a colisionar con otra dirección y fácilmente vais a saber cómo dirigiros a él con esa dirección, ¿no? Entonces no va a haber este problema. Cuando queráis, por tanto, mandarle directamente una dirección individual que sustituya a esta, fácilmente vais a poder llegar y saber a cuál dirección tenéis que enviarlo. Así que nos hemos dado cuenta rápidamente que hay unos aparatos que son claves en la construcción de la topología del bus, que son los acopladores de línea y los acopladores de área. La buena noticia es que tanto el acoplador de línea como el acoplador de área, incluso como ya veremos el amplificador de línea, esos tres aparatos que son los que nos permiten construir esta topología que hemos visto, son físicamente el mismo. Y su funcionamiento va a depender exclusivamente de la forma o del programa que le carguemos realmente a él, porque nosotros esto poco lo vamos a programar, si lo que vamos a utilizar va a ser cargarle el programa que nos da el fabricante para cuando queramos que funcione como acoplador, ya sea de línea o de área, y cuando queramos que funcione como amplificador, que entonces no va a tener esta tabla de filtros. Porque, ¿qué es lo que hace un acoplador? Ya sea de línea o de área. El acoplador es un cortafuegos, lo que hace es limitar el tráfico de telegramas para que lo que se oye por aquí no necesariamente se tenga que oír por aquí y lo que se oye por la línea secundaria no necesariamente pase a la línea primaria. Estamos poniendo una compuerta como podrían ser las puertas de las aulas de un colegio. Imaginemos un colegio con 10 aulas en una planta y sin paredes, sin puertas, con todos los profesores hablando a la vez. La interferencia entre unos y otros al final podría llegar a hacer que la comunicación fuera imposible. Eso mismo podría pasar aquí. Si tenemos hasta los 56.000 y pico aparatos que permite la topología básica que hemos estudiado, conectados y todos van a escuchar lo que hablan todos, a lo mejor llega un momento en que eso se nos bloquea, ya no hay manera de escuchar a todos. Así conseguimos que si hay telegramas que solamente interesan a aquellos que están en esta zona, pues solamente sean escuchados por los aparatos que están en esta zona, porque esto no los deja pasar aquí. ¿Y para ello qué es lo que hace? Pues durante el proceso de programación, y por cierto de forma automática, así que es una cosa que no tendremos tampoco que preocuparnos, él genera la tabla de filtros, que es una lista de aquellas direcciones que interesan o que se pueden pasar, se puede permitir pasar de un lado a otro, o sea, de una línea primaria a la línea secundaria o de la línea secundaria a la línea primaria, decía de un lado al otro del acoplador, ¿no? Entonces, en función de eso, él ya a partir de ahí va a poder funcionar. Eso se consigue cuando se asignan los parámetros, o sea, cuando se programa este aparato, el acoplador.
Además suele tener unos LEDs de color amarillo que son muy curiosos porque parpadean en función de los telegramas, cada uno de los telegramas que escucha en su línea. Quiero decir, tiene dos LEDs, uno para la línea primaria y otro para la línea secundaria, y según los telegramas los escuche por un lado o por otro, los vemos parpadear, así que incluso podemos ver que hay telegramas que parpadean por un lado y no parpadean por otro, u otros que parpadean simultáneamente por ambos lados, lo que significa que la tabla de filtro los está permitiendo pasar. El amplificador de línea, como decíamos, ya que habla aquí lo comentamos, lo único que tiene es que deja pasar absolutamente todos, no tiene tabla de filtros. Así que cuando nosotros unimos 4 segmentos de línea en una única línea, realmente estamos permitiendo que los 256 aparatos que permite la topología de una línea se estén escuchando simultáneamente entre sí. ¿Vale? Y solamente cuando llegamos al acoplador de línea interrumpimos ese tráfico hasta cierto punto, solamente dejamos pasar ya los telegramas que sean necesarios a la jerarquía superior, o bien de la jerarquía superior, por supuesto, también puede llegarnos un telegrama que nos afecte a nuestra línea. Y para intentar comprender un poquito cómo funciona el acoplador de línea, vamos a ver un diagrama de bloques de cómo está construido. Incluso vamos a diferenciar entre el acoplador de línea antiguo, bueno, acoplador de línea varia, el acoplador antiguo y el acoplador moderno. Incluso ya anticipo que me imagino que dentro de no mucho tiempo tendremos en el mercado un acoplador posmoderno, o sea, más moderno todavía, en el cual ya se contemplen las nuevas modificaciones del protocolo KNX, que han ampliado un poquito la capacidad de direccionamiento, bueno, un poquito no bastante, la capacidad de direccionamiento dentro del bus. Comparando el acoplador moderno con el antiguo que tenemos ahora mismo en el mercado, vemos que quizás una de las diferencias más llamativas es que en el antiguo la tabla de filtros estaba mantenida por una batería de litio que decían garantizaba más de 10 años, pero claro, ¿qué son 10 años si por ejemplo consideramos un colegio en el que cada 10 años tenemos 10 aparatos que interrumpen la comunicación del bus y que ya no podemos centralizar las comunicaciones en nuestro sistema de control y tenemos que ir aparato por aparato cambiándole estas baterías y además reprogramándolo para que vuelva a funcionar nuestra instalación? Realmente una extorsión importante. Entonces, claro, cuando han llegado las memorias flash, las ROM flash, pues evidentemente la necesidad de la batería ha desaparecido y la ventaja que tienen estos aparatos es que ya no hay que andar sustituyendo esto cada X tiempo. Hay otras diferencias importantes, una de ellas la tenemos aquí bien representada y es que el aislamiento eléctrico entre una línea y el otro es de 1000 voltios en el nuevo, mientras que en el antiguo era solamente 600 voltios. Bueno, esto a efectos prácticos realmente no suele afectar demasiado porque además como las líneas se suelen proteger contra sobretensiones, en principio no tendríamos por qué sufrir, o sea, por qué notar o apreciar ninguna diferencia de funcionamiento, ¿no? Diferencias más importantes vienen, por ejemplo, de la forma de conectarlo. Ya veremos que antiguamente se empleaban unos sistemas de interconexión, que eran los carriles de datos, que obviaban la necesidad de en una de las líneas utilizar, en concreto la línea secundaria, utilizar un conector, porque ya directamente al montar el aparato sobre el carril DIN tenía como unos tetones en la parte inferior que tocaban contacto con esta pista de datos y ya quedaban comunicados, ¿no? Eso ha desaparecido, no se utiliza hoy día y por tanto estos acopladores tampoco lo incorporan. Otra diferencia muy importante y por cierto que mejora mucho la comodidad a la hora de configurar la instalación es que estos acopladores, los modernos, ya no necesitan, ¿sí?, que estemos situados en un segmento concreto para poderlos programar, ya que se pueden programar tanto desde la línea primaria como desde la línea secundaria. No tienen el requisito que tenían los antiguos, que solamente se podían programar desde la línea primaria. Asimismo, la alimentación para su electrónica la toman de la línea principal, o sea, de la línea primaria a la que están conectados, la de áreas o la principal, según donde estemos en la topología, pero no la toman de la secundaria como antiguamente. Y esto también tiene la ventaja de que en un momento dado, si nosotros tenemos una línea que está funcionando y el aparato está conectado, pues en un momento dado podemos ver que está interrumpida la comunicación con la línea secundaria.
Para ver el direccionamiento que tenemos que dar a estos aparatos, a los acopladores de línea varia, vamos a volver a esta imagen de la topología general del bus. Y vamos a ver que ya sabíamos, ¿no?, que los acopladores de línea o área tienen una dirección de aparatos reservada, que es la cero, tanto si son acopladores de línea como de acopladores de área. Aquí lo único que cambia es que también cuando estamos en un acoplador de área, lógicamente estamos hablando de que estamos en la línea principal, por lo tanto estamos en la línea cero. La única diferencia es en cuál área estamos, si estamos en el área 1, en la 2 o, como aquí por ejemplo, en la 15. Pero evidentemente siempre el último dígito, que es el que marca la dirección del acoplador, es el 0, tanto si es como aquí acoplador de área, como si es aquí como acoplador de línea, ¿vale? Así que eso está claro, eso ya lo habíamos visto. Vamos a ver qué pasa con los amplificadores de línea. Los amplificadores de línea en realidad son un aparato más dentro de nuestra topología. Vemos que podemos darles la dirección que queramos. Aquí tenemos una que tiene la dirección 64, otra la 128 y otra la 192. Bueno, antes de seguir hablando de esto, fijaros también en la forma en la que están conectados. Están conectados los tres amplificadores de línea al primer segmento, o sea, al segmento que cuelga del acoplador de línea, y todos ellos, o sea, el segmento 2, si es que este fuera el segmento 2, ¿verdad?, estaría unido mediante el amplificador de línea al segmento 1. Pero es que el segmento 3 estaría unido mediante su amplificador de línea al segmento 1, igual que el 4, a través de su amplificador de línea al segmento 1. No hay posibilidad de conectarlos como a lo mejor intuitivamente siempre imaginamos al escuchar que podemos unir 4 segmentos para construir una línea de forma lineal. Quiero decir, no podemos poner a continuación de este amplificador de línea, cuando termine este segmento de línea, colocar otro aquí y prolongarlo por debajo. Esto no es posible. Hay unas limitaciones en la forma en la que está construido el telegrama, que es la clave de la comunicación de cualquier sistema de este tipo. Volvemos al tema del direccionamiento. Decía que pueden tener cualquier valor. Ahora bien, yo recomiendo que utilicemos las direcciones de manera muy ordenada. Vamos a tener muchos aparatos. En el momento en que empleamos amplificador de línea, quiere decir que tenemos más de 64 aparatos, o más de 50 aparatos, a lo mejor no queremos saturar el segmento, pero ya son muchos aparatos. Entonces, si no somos ordenados, la identificación en la topología nos va a resultar bastante gravosa. Quiero decir, no hay ninguna limitación para poder coger, por ejemplo, el 129, que estaría en el segmento 3 en esta topología, y conectarlo eléctricamente, físicamente, al segmento 1. Ni este, que es el 1, conectarlo directamente a donde está el segmento 4, y este 255, ponerlo, ¿por qué no?, en el segmento 2. El problema sería a la hora de nosotros ordenar nuestra cabeza para saber dónde está cada aparato. No hay limitación, por tanto, física ni de protocolo. La única limitación que hay es la de que, lógicamente, nosotros tenemos que ser capaces de poder comprender cómo está esto conectado. Estamos hablando de que, bueno, son magnitudes importantes y, por tanto, tenemos magnitudes importantes en cuanto al número de aparatos e incluso en cuanto al número de metros de longitudes, y tenemos que ser capaces de ubicar de la forma más intuitiva posible cada elemento a lo largo de toda nuestra instalación. De hecho, si nos fijamos en esta transparencia, es algo que ya también hemos observado anteriormente, pero quizás convenga el hacer hincapié. La simple dirección individual de estos aparatos nos va a decir de forma muy intuitiva dónde estamos situados. Un amplificador de línea tiene cualquier dirección posible. Nosotros, yo por lo menos en mis obras, lo que haré será intentar siempre darle una dirección concreta que me separe de una manera lógica los diferentes segmentos. El acoplador de líneas tendrá siempre un 0 aquí, y estos serán dos valores cualesquiera, claro, entre 0 y 15, ¿no? Y esto de aquí, lo que vamos a tener es que tenemos un valor cualquiera, pero este valor y este valor van a ser 0. En el momento que veamos eso, sabemos que estamos con un acoplador de áreas. Y aquí tenemos un ejemplo de la topología montado además con ese carril de datos que hemos dicho antes. Aquí tenéis un pequeño esquema. Estos serían unas pistas de baquelita que se pegaban de forma autoadhesiva al fondo del carril DIN, y tenían 4 pistas que permitían incluso utilizar 2 para una línea y otras 2 para otra línea. Y en definitiva, los aparatos que estaban pensados para utilizar estas pistas de datos, como he comentado antes, tenían unos tetones que tocaban aquí, y simplemente por el hecho de hacer
clic y montarlo en este carril, ya quedaban conectados. Aprovechando eso, ¿sí? Los acopladores de línea que teníamos antiguamente, lo que hacían es que tenían una entrada de la línea principal mediante una borna de tornillo y luego la línea secundaria, en este caso la línea 2, en este caso la línea 1, en realidad estaba tocando desde la parte inferior de esto directamente con las pistas. Por eso era necesario poner un componente. Este no es inteligente, no es programable ni nada. Este lo único que tiene son unos tetones que tocan en estas pistas y que son capaces de extraer de allí la comunicación para prolongarlo mediante el cable bus por el resto de nuestra instalación. ¿Vale? De esta manera tan sencilla realmente no hacía falta cablear ni siquiera la fuente de alimentación. Era ventajoso, debía de dar algún tipo de problema, de degeneración de los contactos con el tiempo, alguna cosa así. El caso es que sea como fuere, hoy día ya no existen los catálogos de ningún fabricante. Bueno, y visto todo esto, ahora es cuando realmente vamos a empezar a ver cómo se trabaja, cómo se comunican los elementos entre sí. Aquí hemos estado todo el rato diciendo que hay un direccionamiento, y efectivamente lo hay, y vemos que además identifica de forma unívoca a cada aparato que está conectado a nuestra instalación, a nuestro bus. Pero también hemos dicho, y lo que pasa es que quizás no hemos reparado en ello, que un aparato puede tener a lo mejor pues 4 relés de salida o puede tener la entrada de 6 pulsadores de entrada, y que a nosotros lo que nos interesa direccionar realmente no es el aparato en sí, sino cada uno de los pulsadores. Yo lo que quiero es que este pulsador, el número 1, me encienda la lámpara número 1 y el número 2 me encienda la lámpara número 3. Ahí tenemos que ser capaces de relacionar los elementos independientemente de la dirección individual que tenga el aparato. Para entenderlo, vamos a ver este ejemplo que nos aportan en la documentación del curso, en el cual vamos a ver dos salas, ¿sí? En las cuales tenemos cada una de ellas 3 luminarias y que para encender las 3 luminarias tiene cada sala un pulsador P1, un pulsador P2 que encenderá, parece lógico, el P2 todas las luminarias de su sala y el P1 todas las luminarias de la suya. Además, por aquello de darle un poquito de más calidad, ¿no? de más riqueza a la funcionalidad, hemos puesto un detector de luminosidad en el exterior, sí, que lo que va a hacer, en principio en este ejemplo, va a ser que cuando la luminosidad sea suficiente, puesto que entra luz por la ventana del fondo, lo que vamos a hacer es que aunque encendamos la lámpara desde el pulsador, se van a encender todas, menos la correspondiente de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo planteamos eso. Y para eso se ha construido aquí una pequeña tabla en la cual vamos a ver otro tipo de direcciones que son las que realmente nos van a permitir trabajar con las entradas y salidas múltiples que tiene cada aparato. Y son las direcciones de grupo. Estas direcciones de grupo son, por así decirlo, yo a los electricistas suelo decir, es como la ficha donde nosotros unimos los cables, pues por ejemplo la fase que viene con las derivaciones de 3 elementos. Cuando una fase queda unida con 3 hilos más, o cuando un cable queda unido con otros 3, evidentemente toda la tensión que pasa por un cable pasa o sea, llega a los que están allí conectados a la ficha. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Nosotros vamos a crear pequeñas cajas, pequeñas fichas que vamos a llamar direcciones de grupo, y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que el pulsador número 1 le vamos a decir que pertenece a una dirección de grupo. Esta es la sintaxis que se emplea. En lugar de separar por puntos, vamos a separar por rayas. Ya veremos que hay distintas sintaxis para las direcciones de grupo. Esta es una muy típica, la de 3 niveles. Y entonces lo que hacemos es que decimos esta es la dirección de grupo 111. Ya veremos qué valores puede tener. La 111, la 111. Se la vamos a dar no solamente al pulsador, sino se la vamos a dar, por eso lo tenemos 3 veces, a la luminaria 11, a la luminaria 12 y a la luminaria 1.3. Esto quiere decir que el pulsador 1, que está conectado a la dirección de grupo 111, ¿sí? Cuando manda un telegrama de ON, ¿a quién se lo manda? Pues él lo manda a ese concepto que hemos definido como dirección de grupo 111. Y ahora bien, las luminarias 11, 12 y 13, que se llama así porque las hemos nombrado así, esto no tiene nada que ver con el direccionamiento, no nos confundamos, lo que hacen es que también tienen memorizado que ellas pertenecen a la dirección de grupo 111, la 11 pertenece a esta 1, la 12 también y la 13 también. Con lo cual, cuando aquí mandemos un 1 a la dirección de grupo 111,
tanto la 1.1 como la 1.2 como la 1.3 se van a encender, en principio. Con el pulsador número 2, o el P2, que es como le llamamos aquí, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a asociar la dirección de grupo 112. ¿Sí? Y esa misma dirección de grupo se la vamos a asignar a la luminaria 2.1, a la luminaria 2.2 y a la luminaria 2.3. De la misma forma que antes, cuando el pulsador 2 mande un 1, se encenderán todas aquellas luminarias que pertenezcan a la dirección de grupo 112. Y cuando este mande un 0, se apagarán todas las luminarias que pertenezcan a esta misma dirección de grupo. Este es el planteamiento. Ahora veremos a ver cómo se transmite esto dentro del bus, ¿no? Pero aún nos falta algo, porque hemos dicho que había aquí un sensor de luminosidad, que es el que nos va a bloquear estas luminarias. Luminarias que, en teoría, según una instalación convencional eléctrica, estarían unidas cada una a un circuito independiente de la otra, pero aquí está todo interconectado a través del bus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo. A esta luminaria le vamos a decir que no solamente pertenece a la dirección de grupo 111, sino que también va a pertenecer a la dirección de grupo 1111. Y lo mismo vamos a hacer con la luminaria 21, que le vamos a decir que además de pertenecer a la dirección de grupo 112, va a pertenecer a la dirección de grupo 1111, la misma que la compañera suya frente a la ventana del otro aula. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer que cuando yo aquí mande un telegrama que diga bloquear, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir la lámpara 1.1 y lo va a recibir la lámpara 2.2, o la luminaria 2.2. Entonces, independientemente de que éste le haya mandado un telegrama diciéndole on a través de su dirección de grupo a la lámpara 1.1, o que éste le haya mandado un telegrama de on a la lámpara 2.1, si ésta ha recibido por aquí o ésta ha recibido por aquí el bloqueo, automáticamente no va a hacer caso. Bien, esto es el direccionamiento de grupo. Repito, no tiene nada que ver con el direccionamiento individual, ¿sí? Pero al final todos los telegramas se transmiten por el bus. Así que vamos a ver cómo estaría conectado todo. Y vamos a imaginar además diferentes posibilidades. La primera posibilidad va a ser la más sencilla de todas, en la que, bueno, alguno igual se engaña y se piensa que aquí tenemos 3 segmentos de línea. En realidad aquí tenemos un único segmento de línea, porque yo no veo ningún acoplador de línea ni de área ni nada parecido. Con lo cual está todo unido al mismo cable y me da igual que lo conectemos en estrella, decíamos, ¿recordáis lo que es la topología que tenemos tan flexible en KNX, ¿no? Entonces, dentro de ese cable en algún punto hemos conectado el pulsador 1, ¿sí? El pulsador 2 y el sensor 1. Fijaros, matizo y hago hincapié en que todos están conectados al mismo cable. Así que cuando este hable, lo van a escuchar todos los demás componentes, absolutamente todos los componentes que hay en el bus. Ahora bien, este aparato, el P1, o sea, el pulsador número 1, va a mandar telegramas, porque así lo vamos a programar, a la dirección de grupo 111. Y las luminarias 1.1, 1.2 y 1.3 van a pertenecer a la dirección de grupo también 111. ¿Qué va a pasar? Cuando este mande un 1 a la dirección de grupo 111, ¿sí? Automáticamente eso lo van a escuchar todos, pero solamente van a obedecer a aquellos que pertenezcan a este grupo, ¿sí? Es como si tuviéramos una sala con 50 personas y cogiéramos a 10 de ellas y le decíamos, vosotros pertenecéis a la dirección de grupo 111, como si le decimos pertenecen al equipo A. Entonces le decimos, bueno, venga, equipo A, levantar la mano. Pues todos aquellos a los que les hemos dicho que pertenecen al equipo A, levantarán la mano. Bien, aquí el equipo A se llama la dirección de grupo 111. Los demás no hacen ni caso. ¿Han escuchado el telegrama? Por supuesto. Y lo han tenido en cuenta. Quiero decir, si este tuviera que hablar, lo tendría en cuenta. Esperaría que terminase el telegrama, ya veremos la forma de comunicar, pero evidentemente lo que no va a hacer va a ser obedecer ni tenerlo en cuenta en absoluto para nada. Esto es el caso en el que estuvieran todos conectados en el mismo cable. Ahora vamos a ver un caso un poquito más evolucionado. En este caso se supone que tenemos una instalación normalmente más grande, desde luego más compleja, porque ya tenemos una línea principal, una línea número 1 y una línea número 2, cada una con su correspondiente acoplador de línea. En este caso, el sensor de luminosidad lo hemos colocado en la línea 2 y el resto de elementos, el pulsador número 1, el pulsador número 2 y todas las luminarias, o los elementos que las controlan, van a estar conectados a otra línea, que es la línea 1.
Diríamos la 1, 1, por ejemplo, suponiendo que está fuera el área 1, esto sería la línea 1, 1 y esto sería la línea 1, 2, suponiendo que esto fuera también de la línea 1, ¿no? Quiero decir, esto es el direccionamiento individual y no nos va a afectar para nada en la comunicación funcional que vamos a ver en este ejemplo, igual que hemos visto la transparencia anterior. ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a imaginar en este caso que el que emite el telegrama va a ser el sensor de luminosidad que decide ahora mismo que tiene que bloquear a las luminarias que se llaman 1.1 y 2.1, que son las que, si recordamos en la transparencia primera de este grupo, están situadas junto a la ventana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues obviamente que aquí el telegrama va a tener que dar un salto por este acoplador de línea, que esto es lo importante. Dentro de su tabla de filtros va a tener que tener contemplado la posibilidad de que éste emita telegramas que lo crucen, porque a lo mejor no interesan en la línea principal, pero sí que interesan a este acoplador de línea que está conectado a la línea principal, porque él sabe que en su línea secundaria hay aparatos que están decididos a escucharlo porque pertenecen a la misma dirección de grupo. Así que independientemente de la dirección individual, que esta puede ser la 121 y esta puede ser la 1127, o sea, este pertenece a la línea 1 y este pertenece a la línea 2, independientemente de que estén en líneas o en segmentos de líneas distintos, ¿sí? Lo que es la dirección de grupo los va a unir en una única función. Por eso a mí me gusta incluso muchas veces llamar dirección de grupo, nombre, y el apellido funcional. Así que sería una dirección de grupo funcional, ya que las direcciones de grupo son las que permiten que los aparatos realicen funciones conjuntamente. Este manda una orden, estos la reciben y además la ejecutan. Vamos a seguir ampliando nuestra topología y en este caso ya no solamente vamos a tener una línea principal con dos líneas como vemos aquí, o sea, un acoplador de línea quiere decir que tenemos una línea y otro acoplador de línea significa que tenemos otra línea debajo, sino que además vamos a tener hasta una línea de áreas, con lo cual vamos a tener un acoplador de áreas aquí y otro acoplador de áreas aquí, como si tuviéramos dos áreas. Esto sería el área 1 y esto sería el área 2. Bien, en este caso hemos colocado el sensor bien lejos, en el área 2, ¿sí? Pero eso no cambia el hecho de que cuando éste quiera transmitir el telegrama de que, oye, bloquearos que tengo luz en el exterior suficiente como para no tener que encender la luz, tenga que llegar ese telegrama hasta una línea que esté allí, pues bien lejos. Por cierto, que esto sería una línea principal, no sé si nos damos cuenta que el acoplador de áreas se une siempre a una línea principal, igual que el acoplador de línea une la línea principal con una línea, ¿no? En este caso tenemos una línea de áreas y una línea principal. Si miramos aquí lo vemos, sería la equivalente a esto. Por supuesto, podemos, ya sabíamos, conectar aparatos dentro de cualquier punto de la topología, incluidas las líneas principales y las líneas de áreas. O sea, este sensor, quiero decir, el sensor S1 lo podríamos haber colocado también aquí arriba. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero en cualquier caso, bueno, en este ejemplo tenemos conectado aquí y lo que es cierto es que cuando este manda un telegrama, ese telegrama va a tener que cruzar este acoplador de áreas. Lo van a escuchar todos los acopladores de áreas que tuviéramos conectados aquí. Pero solamente este le dejaría pasar, en principio, según esta programación, porque él sabe que hay un acoplador de línea que lo va a necesitar, o sea, lo va a dejar pasar, lo van a escuchar todos los acopladores de línea que estén conectadas a la línea principal, pero solamente el acoplador de línea número 1 lo va a dejar pasar para que le llegue a la luminaria 1.1 y a la luminaria 2.1 para decirles que este sensor ha detectado luz suficiente como para que estos se queden bloqueados, aunque sus correspondientes pulsadores les manden que se enciendan. Bueno, y ha llegado el momento de ver el límite máximo de la topología que podríamos tener con estos componentes de amplificador de línea, acoplador de área. Y para ello vamos a recordar también un tema que habíamos comentado, y era que no podíamos colocar los amplificadores de línea en serie, por así decirlo, uno a continuación del otro, sino que si colocábamos 4 segmentos de líneas para constituir una única línea, los 3 amplificadores de línea correspondientes deberían de estar conectados en paralelo, por así decirlo, a la línea, perdón, al segmento primero de esa línea. Vamos a ver por qué. Bueno, hemos dicho que no se permite el
ya lo diré, la topología en anillo. Se permite en estrella, en bus, en árbol, cualquier disposición es buena, excepto la de anillo. Este anillo sería muy peligroso, porque vamos a ver en realidad qué es lo que hace un amplificador de línea y un acoplador de línea. Hasta ahora hemos dicho que un amplificador de línea deja pasar todo lo que hay a un lado, o sea, todo lo que tiene una borna, en la línea que tiene conectada una borna, lo deja pasar al otro, y viceversa, o sea, de la línea primaria a la línea, perdón, de la línea primaria a la línea secundaria y de la línea secundaria a la línea primaria. Eso es cierto hasta cierto punto solamente, ¿vale? Lo que hace realmente el amplificador es copiar el telegrama que escucha aquí, lo copia aquí, y el que escucha aquí, lo copia aquí. Lo copia en principio casi tal cual, pero este casi es importante. Cuando un aparato manda un telegrama, siempre lo manda con un contador de ruta puesto a un valor que es el valor 6. Cuando un amplificador de línea pasa este telegrama de aquí a aquí, o sea, de un lado al otro, de una línea, da igual, que sea de una línea secundaria a una primaria, que de una primaria a una secundaria, lo que hace es que automáticamente le resta 1 a ese valor, que es un valor que va contenido dentro del telegrama, dentro de la estructura del telegrama, como ya veremos, es un número que va allí incluido. Dice, vale, tú tienes un contador de ruta puesto a 6, yo te paso, pero me quedo 1. Y entonces pone el mismo telegrama, excepto que el valor del contador de ruta ha cambiado a 5. El acoplador de línea, si le tiene que permitir pasar, porque está incluido ese telegrama dentro de su tabla de filtros, también lo va a dejar pasar igualmente. Pero, de nuevo, igual que el amplificador de línea, le va a restar 1 al contador de ruta. Con lo cual, cuando este telegrama llegue a la línea principal de su línea, fijamos, ¿no?, que esto y esto pertenecen a la misma línea, estos son 2 segmentos de la misma línea, y realmente hasta aquí no hemos saltado a la línea principal, pues decíamos que a la línea principal va a llegar con el contador de ruta puesto a 4. El acoplador de área funciona exactamente igual que el acoplador de línea, en ese sentido igual que el amplificador de línea también, y lo que hace es que si le corresponde pasar porque lo tiene incorporado en su tabla de filtros, lo deja pasar y de nuevo le resta 1. Así que en la línea de áreas, sí, el contador de ruta va a llevar un 3 si es que ha salido desde debajo de un amplificador de línea, ¿vale? Mientras el contador de ruta sea mayor que 0, cualquier componente acoplador de área o acoplador de línea lo va a dejar saltar. Si no hubieran inventado, yo no lo inventé, si no hubieran inventado los que idearon el protocolo este contador de ruta y hubiéramos hecho una conexión en anillo, ¿qué es lo que pasaría? Pues pasaría que al llegar aquí, ¿sí?, directamente este amplificador volvería a escuchar el mismo telegrama y lo volvería a copiar. Y tendríamos un telegrama dando saltos y vueltas por toda nuestra topología de manera infinita. O sea, llegaría, si no existiera el contador de ruta, llegaría el telegrama copiado de aquí a aquí, 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 de aquí a aquí. Y si esto estuviera conectado en forma erróneamente, ¿verdad?, pero conectado en anillo, este volvería a escucharlo y volvería a copiarlo y volvería a lanzarlo, y así eternamente. Con este sistema del contador de ruta se consigue limitar este efecto porque, bueno, lo más que puede pasar es que nosotros hemos considerado el caso máximo de la topología, y es que el aparato esté conectado en el segundo, tercero o cuarto segmentos de una línea, con lo cual tiene que dar el mayor número de saltos posible. El número 6 garantiza que permite cruzar toda la topología que hemos establecido. Claro, no permitiría, por ejemplo, llegar, si tuviéramos aquí un amplificador de línea en serie, a este segmento de línea. Por eso decíamos que no se pueden colocar los amplificadores de línea en serie, ¿sí? ¿Qué pasaría si el telegrama no lo hubiera lanzado un aparato que estuviera conectado aquí, sino que estuviera conectado, por ejemplo, aquí? Pues que aquí, en lugar de, claro, aquí lo pondría con un 6, cruzaría aquí arriba con un 5, cruzaría la línea de áreas con un 4, aquí llegaría con un 3, aquí llegaría con un 2, aquí llegaría con un 1, ¿sí? Y si esto estuviera unido con esto, o sea, si no tuviéramos este segmento de línea,
el telegrama lo volvería a repetir este acoplador de línea, pero claro, aquí se quedaría. O sea, daría un salto de más, por así decirlo, ¿sí? Pero se quedaría limitado. O sea, de una forma u otra, el contador de ruta lo que está haciendo es bloquear, ¿sí?, esos telegramas que tenderían a estar circulando y por tanto interfiriendo con las comunicaciones eternamente dentro del bus. Si el contador de ruta lo pusiéramos a 7 para hacer una prueba de diagnóstico, los acopladores no alterarían este valor. Se ignora la tabla de filtro y se pasa el telegrama siempre. O sea, absolutamente cruzaría eternamente cualquier elemento y podríamos incluso detectar que tenemos una conexión puesta en anillo. Como hemos visto, en definitiva, estamos hablando de una topología bastante grande, que puede ser desde muy pequeñita, ya veremos que desde 2 aparatos casi tenemos ya un bus, hasta una topología inmensa de 54.000 aparatos y nos parece enorme. Pero también hemos comentado ya en el tema anterior, me parece, que lógicamente hoy día no hablar de Internet para un sistema de comunicación sería bastante ilógico, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que está teniendo las comunicaciones. Y de hecho ya tenemos aquí contemplado que además de toda la topología, ¿sí?, de acopladores, de área y tal, que tendríamos la línea de áreas, podríamos conectar incluso lo que en informática siempre se llama en inglés gateway, en las pasarelas que llamamos habitualmente, porque eso sí que se habla ya en español, a otros sistemas. Entre otros, ¿por qué no? Podríamos hablar incluso de TCP/IP, o sea, de Internet típicamente. Con lo cual nuestra topología ya no se limitaría exclusivamente, o nuestras capacidades de comunicación no se limitarían exclusivamente al entorno puro de KNX, sino que además podríamos comunicarnos con otras redes, con otros buses, bueno, ya fueran KNX, ya fueran Longworks, ya fueran lo que fueran, en definitiva, otros sistemas, como dice aquí, con los cuales también podríamos ampliar nuestra instalación. Decía antes que en instalaciones donde tenemos semejantes dimensiones y semejante volumen de aparatos, es muy importante el que seamos ordenados desde el principio, desde el diseño. Aquí, si nos fijamos, vemos que, por ejemplo, en un edificio, una forma que pudiera ser bastante lógica de organizar la estructura de líneas principales y de líneas normales, las áreas y tal, sería, por ejemplo, esta. Es decir, nosotros tenemos aquí, como vemos, una línea principal 1, una línea principal 2 y una línea de áreas 0, 0. De esta manera nosotros lo estamos pudiendo unir, ¿sí? Como diríamos aquí, línea 1, 5, línea 1, 4, 1, 3. Estamos empezando abajo, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Esto sería un área, esto sería otro área y entre ellas estarían unidas mediante lo que es una línea de áreas. Aquí veríamos una línea principal, aquí tendríamos otra que no está dibujada, otra línea principal, y de esta manera tendríamos una estructura de nuestra topología que se asemejaría mucho a la estructura de nuestro edificio, dividido en plantas, en zonas, pues que tienen 2 portales o cosas de este tipo. En definitiva, podríamos distribuir las capacidades de comunicación y poder, por cierto, colocar el mayor volumen de aparatos sin llegar nunca al límite de consumos que, por ejemplo, nos darían las fuentes de alimentación, que están dimensionadas para esos 64 aparatos por segmento de línea máximo. Y ya hemos comentado en algún momento la importancia de poder, o las ventajas de poder ampliar nuestra instalación mediante IP. Bueno, podemos ampliar enormemente y además podemos limitar también el tráfico de telegramas, ya que de alguna forma estamos separando partes de la instalación. Aquí tenemos 2 protocolos para comunicarnos, que sería mediante tunneling y mediante routing, ¿sí? En el tunneling lo que estamos haciendo virtualmente es encapsular nuestros paquetes de comunicación de KNX dentro de paquetes IP. Bueno, esto para los informáticos. En definitiva, nos permite hacer una programación remota, ¿sí?, y una centralización en un punto de control. O sea, tanto podemos conectarnos desde nuestra oficina a una instalación para cambiarle un parámetro, modificar una programación y tal en un aparato concreto, como el propio usuario va a poder utilizar a lo mejor Internet y, por supuesto, dentro de su instalación, a través de su Wi-Fi o a través de su red local, la que tenga, poder conectarse a la instalación KNX y poder monitorizar pues, el estado de un depósito, saber si la válvula de agua está abierta o cerrada, si la alarma está puesta o si las luces están encendidas o apagadas, poder controlar e incluso intervenir, encender, apagar, abrir, cerrar, lo que quiera, ¿no? Y todo eso se hace mediante tunneling. Además,
ya veremos, los aparatos empleados para esto, que permiten el tunneling o el routing, los que permiten routing permiten un pasito más, que es una comunicación directa de redes KNX individuales. En definitiva, lo que permiten es ampliar la topología que hemos visto, sustituyendo, entre comillas, los acopladores de línea o de área por acopladores IP. De manera que, por ejemplo, si tenemos varias plantas o varios edificios dentro de un campus, nosotros los tenemos unidos a través de una infraestructura de telecomunicaciones, de cableado estructurado y tal, y nosotros aprovechamos eso para, bueno, ponemos diferentes redes KNX, instalaciones KNX en cada uno de los edificios y entre sí los unimos a lo mejor pues por esas líneas IP, seccionando, interrumpiendo el tráfico dentro de cada bus, dejando solamente que pasen aquellos telegramas que realmente son necesarios a través de IP y haciendo de forma como si fuera con KNX, o sea, es por así decirlo un protocolo nativo y lo único es así. Habrá que tener una serie de consideraciones, esto se estudia en el curso avanzado, que es que los switch y routers que se impliquen en esto deben de gestionar paquetes multicast, porque todo esto se hace mediante direccionamientos multicast, bueno, esto se ve todo en el curso avanzado. Y la dirección multicast, por tanto, no se puede usar mediante Internet más que a través de una red, ¿cómo se llama? Una red privada, o sea, una red local virtual, una VPN que se conoce habitualmente. Precisamente por esto, porque todos los switch y routers tienen que tener esta capacidad y eso en Internet no se va a dar. Nosotros lo que tenemos que hacer es un enlace como si tuviéramos físicamente unida nuestra instalación mediante VPN. Aquí tendríamos un esquema, ejemplo, de cómo sería esto. Fijaros que también tendremos un gran parecido entre la forma, bueno, ya veremos la foto porque creo que no la hemos visto todavía, la foto de un acoplador de línea área, pero ya veréis que se parece muchísimo a este router, a este elemento, que en realidad lo que está haciendo es comunicarnos un segmento KNX, ¿sí?, mediante un switch a través de IP con otros segmentos KNX. Es en definitiva esto. Aquí tenemos el direccionamiento, por ejemplo, sería la línea 111 y aquí seríamos la línea 121, estaríamos en otro área y aquí en otro área. ¿Sí? Tendríamos la línea 1.1, la 1.2 y la 1.3. Y en realidad entre sí estarían unidas aprovechando por ejemplo, la infraestructura de cableado estructurado que tuviéramos instalada en nuestra instalación, en nuestro edificio, en nuestro colegio. Y aunque en alemán, por lo que veo, sí, sería el aspecto que tendría nuestra topología, dibujando en rojo lo que antes también teníamos en verde, porque esta es la red de datos LAN, la red que realmente estamos utilizando con los ordenadores, mientras que esto serían las líneas KNX y vemos que hemos construido nuestra topología. Tendríamos aquí un área, aquí tendríamos otro área y en realidad todo eso serían, no voy a decir virtuales, ¿verdad?, pero construiríamos la misma topología a través de la estructura de cableado UTP que tuviéramos en nuestra instalación, empleando estos aparatitos que, eso sí, por cierto, son ligeramente más caros que estos que empleamos habitualmente. Y con esto damos por terminado el tema de la topología, del bus del par trenzado, Twisted Pair. En la próxima clase trataremos de los componentes bus que van a ser los elementos que conectaremos a esta topología que hoy hemos descrito a lo largo de estas transparencias. Así que muchas gracias y hasta luego.